El día de hoy vamos a seguir viendo lo que es la metodología de la auditoría interna. Entonces, por medio de esta metodología, lo que estamos viendo son los pasos que lleva una auditoría interna. Empezábamos con la planeación y dentro de la planeación nos dice que debemos de elaborar un plan anual de auditoría interna, que es lo que veíamos anteriormente. En ese plan anual de auditoría interna, lo que cabe es que el auditor estime o elabore un universo de auditoría. Ese universo de auditoría significa todas las áreas que él va a revisar o examinar. Ya sabemos que dentro de una auditoría operacional, una auditoría interna, nosotros podemos incluir auditoría operacional, auditoría financiera, auditoría de sistema o equipos informáticos. Entonces, vemos que la auditoría interna va a revisar toda la empresa como un todo, porque revisa lo financiero, lo operacional y también lo de sistema. Entonces, dentro de ese universo de auditoría, el auditor va a decidir cuántas áreas de este tipo puede incluir, pero esto al final va a estar dictado por la información que tiene el auditor. O sea que no siempre, no de ley vas a hacer que, por ejemplo, 10 auditorías, vamos a hacer 10 auditorías, el año siguiente 10 auditorías. No, eso lo va a determinar el auditor. Cuántas auditorías va a incluir dentro de un universo. Y va a estar en dependencia de cómo maneja o cómo están las operaciones de la empresa. Pero sabemos que vamos a meter de todo tipo de revisiones, desde lo operacional, como compras, como ventas, como inventario, lo financiero, contabilidad, cuentas por cobrar, el efectivo, ingresos, gastos, y también revisar lo que tiene que ver con los equipos informáticos, revisar sistemas contables computarizados, en los sistemas, qué es lo que se ve, qué tan eficiente o eficaz es el sistema contable computarizado de la empresa. Porque ya sabemos que también requiere revisión, por eso lo incluimos dentro de ese universo de auditoría. Entonces el universo de auditoría va a estar determinado por la información que tiene a mano el auditor y que él va a estimar cuántas auditorías va a incluir dentro de ese universo. También vemos que nos indicaba que al final del plan nosotros incluimos la estimación de tiempo y personal, es decir, cuántas personas yo necesito incluir dentro de mi plan, basado en el trabajo que se va a hacer, basado en el universo de auditoría. Voy a realizar tantas auditorías y yo necesito tantas personas para poder llevar a cabo todas esas auditorías. Por eso es que se estima cuántas personas se van a incluir dentro del equipo de auditoría interna. Y también veíamos que la estimación de recursos o ver qué es lo que vos necesitas. En el ejemplo nos daba, necesito laptop para todo mi equipo, así como también necesito una oficina, necesito escritorio, necesito silla. Entonces todo lo que necesitas para el equipo de la auditoría interna. Aquí nos sigue hablando la metodología acerca de la estimación de tiempo personal. Vemos que ya hemos establecido los objetivos de la intervención, el alcance, ya se comunicó a las partes que requieren saber de la intervención, el auditor ya obtuvo información sobre antecedentes y ya se llevó a cabo un estudio general y una evaluación del control interno, que es lo que veíamos anteriormente, cuando nos hablaba de un estudio general acerca de la empresa y de los procesos que vas a revisar, y lo muy importante que es la evaluación del sistema de control interno. Ustedes que ya vieron la clase conmigo, entonces ya sabemos que existen 3 técnicas para evaluar el control interno, pero la que más hemos utilizado son los cuestionarios de control interno. Que al final, este estudio nos indica qué tan débil o fuerte es un sistema de control interno dentro de una empresa. Entonces, eso nos da información para elaborar el mismo universo de auditoría, porque yo me voy sobre áreas débiles
sobre áreas críticas dentro de la empresa, y esas es las que yo incluyo o que más voy a incluir dentro de un universo de auditoría. Por estimación de tiempo se entiende el pronóstico de horas, días o semanas por invertir en cada etapa de la auditoría y las fechas o periodo en que se llevará a cabo esa inversión. También lo veíamos anteriormente por medio de un ejemplo de un cronograma de trabajo que lo vemos que es por un año, porque la auditoría, el auditor interno es un trabajador más de la empresa, entonces ahí puede abarcar todo el año en lo que se refiere a trabajos de auditoría. Y ahí se iban planteando de qué forma, en cuanto al tiempo, ibas a ir abordando cada una de esas auditorías. Por estimación de personal se entiende el nivel de auditor que intervendrá en los trabajos en conexión con los tiempos pronosticados. Entonces aquí es cuántas personas requerir, eso lo veíamos también al final, como les digo, del plan anual que incluye el plan, el requerimiento de personal, que cuántas personas necesitas, y ahí va en función de tiempo y en función de carga de trabajo. La estimación de tiempo y personal se establecerá en función de niveles de auditores, no de nombres. La asignación de ellos se dará atendiendo a su disponibilidad, las características, la experiencia o la especialidad. Entonces, de acuerdo a esto es que vos vas a asignar personal. Ya sabemos que necesita tener ciertas características, experiencia, estudios profesionales para poder entrar a un equipo de auditoría interna. En la asignación de recursos humanos, resulta prudente determinar el número y nivel de experiencia de los auditores, los conocimientos, las habilidades y las disciplinas de los auditores, el entrenamiento y la capacitación que requieran los auditores internos y el recurrir al apoyo de servicios externos cuando se requieran conocimiento, habilidades y disciplinas especializadas. Entonces, aquí nos vuelve a repetir que ese requerimiento de personal, de recursos humanos para la auditoría interna, qué es lo que debes de tener para vos poderlos incluir. Entonces aquí vemos lo muy importante que ya hemos visto también anteriormente cuando veíamos la estructura de la unidad, en cuanto a que la persona tiene que tener mucha experiencia o preferiblemente mucha experiencia, los conocimientos, habilidades, los estudios profesionales, entrenamiento, capacitación, y siempre se puede recurrir a servicios externos cuando se requieran algunas habilidades o conocimientos especializados que no lo tiene la unidad de auditoría interna. Esto lo veíamos también, ya sabemos que se puede contratar de forma externa. Dábamos el ejemplo para informática, para el área de informática, y que no haya dentro del equipo contadores que sepan, porque tampoco el contador puede saber de todo. Entonces, si dentro del equipo no hay quien especializado en esa rama, entonces se contrata a alguien de afuera, y veíamos también que esa persona, mientras está ahí en la unidad, forma parte del comité de auditoría. Obviamente en el comité vemos que son las reuniones que se hacen para ir abordando todos los temas que tienen que ver con la auditoría interna. El programa general de la auditoría, aquí vemos que los programas de auditoría, que también vamos a ver más adelante otros ejemplos de programa, sirve para planear, dirigir y controlar el trabajo de auditoría que va a realizar una unidad administrativa. Los programas de trabajo de auditoría interna son parecidos a los programas de trabajo de auditoría externa. Al final, todo programa lo que incluye es los objetivos y los procedimientos que se van a llevar a cabo en el trabajo que se va a realizar. Entonces, digamos que todo tipo de programa, sea para auditoría interna, para auditoría externa, para auditoría operacional, tienen el mismo fin, que es incluir todos los procedimientos y las pruebas de auditoría que va a realizar un auditor. Los formatos pueden cambiar, pero el contenido siempre va a ser dirigido hacia eso, aunque ya sabemos que no es lo mismo realizar una prueba de auditoría o un procedimiento para una auditoría operacional que para una auditoría financiera.
pero siempre va enfocado en elaborar procedimientos o pruebas de auditoría. Los programas de auditoría deben precisar los objetivos de la auditoría, establecer naturaleza, alcance y extensión de pruebas, documentar los procedimientos que se van a aplicar, identificar aspectos técnicos, riesgos, procesos y transacciones, ser preparado antes del inicio de los trabajos correspondientes. Entonces los programas son la guía para el auditor para saber todo lo que tiene que hacer o todo lo que va a hacer él en una revisión de un área. Por eso es que en auditoría externa, si se acuerdan, hacíamos los programas de auditoría para cada una de las áreas que íbamos a revisar. Un programa para caja, un programa para banco, un programa para cliente, porque ahí está detallado todos los procedimientos que tiene que hacer el auditor para al final tener los hallazgos, ese era el fin. Concluyen con eso los programas, con encontrar las debilidades o los hallazgos, las observaciones de auditoría de cada área que estás examinando. Después tenemos obtener aprobación de la planeación y el programa de trabajo. Ya sabemos que se tiene que pasar para que sea aprobado tanto el plan anual como los programas. Determinación de cómo, cuándo y a quién se deben comunicar los resultados. Esta determinación debe ser documentada y comunicada a la dirección general dentro de lo práctico posible durante la fase de planeación. O sea, siempre tienen que haber aprobaciones, tanto del plan anual como de los programas, y se deben de comunicar a la alta dirección o dentro del comité de auditoría también. El levantamiento de información son las actividades que lleva a cabo el auditor para llegarse de elementos base para conocer la actividad sujeta a intervención, para estudiar y evaluar el comportamiento, desempeño y sustentar la aplicación de sus pruebas. Entonces, primero, la etapa inicial viene con el levantamiento de la información. Entre más información tenga el auditor, mejor, porque esto le sirve para todo lo que es elaborar el plan, así como los programas. Dentro de las técnicas para el levantamiento de la información están las entrevistas, que es lo más usado. Hay que saber qué información se desea obtener y para eso hacer las preguntas concretas. Hay que tener base y saber realizar una entrevista, porque no vas a ir a preguntar cosas que ni por el caso. Entonces ahí tener esa debida precaución, cautela para y saber hacer preguntas. El auditor decidirá qué personas son las que conocen la información y a quiénes recurrir para mayores detalles. Aquí, a quién va a ir dirigida las entrevistas es otro punto importante, porque no vas a ir a hacer entrevista a alguien que no tenga información. Entonces, ahí elegir la persona correcta también a quién vas a entrevistar. Las entrevistas debe ser realizadas un protocolo rebuscado, utilizando el canal o autoridad apropiada y obviamente solicitando permiso del superior jerárquico. Es de suma importancia el tacto y la diplomacia a la hora de hacer entrevistas, porque haciendo una entrevista vos necesitas sacar toda la información que vos necesitas, y entonces para esto te debes de valer de cierta diplomacia para poder sacar, como decimos, a la persona la información, porque muchas personas están reacias a lo que es entregar información, sobre todo información que pueda ser usada en su contra. Entonces, ahí es tu forma de cómo llevar a cabo la entrevista, es la que te va a dar el éxito a la hora de tener la información que necesitas. Al iniciarse la entrevista, el auditor debe establecer con el mayor cuidado qué es lo que pretende y señalar que desea una información específica. También agregará que recibirá con mucho gusto toda clase de opiniones y sugerencias. El propósito del auditor al llevar a cabo una entrevista es obtener información suficiente y digna de confianza, lo cual no siempre es fácil. Hay personas siempre dispuestas a proporcionar toda clase de informes, pero en cambio hay otras que dudan y en ocasiones se muestran escépticas. O sea, no todo el mundo es igual. Entonces hay personas que van a estar más, digamos, más prestas a dar información, pero hay personas que van a estar con una, digamos que no nos van a dar información, como dice ahí, con cierto escepticismo.
En ocasiones suele presentarse una actitud de resistencia y temor por suministrar datos porque el individuo piensa que más tarde puede ser utilizado en su contra o que su jefe lo haga objeto de reproche. Entonces ahí viene ese tipo de problema. Hay ejecutivos reacios a hablar porque no conocen cómo deberán ser juzgados los diferentes aspectos de la labor. Tal vez algunos ejecutivos se inclinen a criticar los procedimientos y el desempeño de otros mientras callan lo suyo. Entonces ahí viene un juego de ese tipo de poder también, o de que hay personas que no les gustan cómo la va a juzgar otro compañero de trabajo. Y entonces ese tipo de persona es la que no te va a dar la información. Otros más viven cambiando su sistema a fin de simular su incapacidad. Eso ya sabemos también. Y hay personas que no dan información porque no van a querer que la juzgue y porque tienen muchas debilidades dentro de sus trabajos y no nos van a decir, estamos haciendo tal operación que implica que estén incumpliendo con el trabajo. Eso nunca va a pasar. La tarea de recopilar información verídica y acertada demanda una buena dosis de inteligencia, persistencia, visión e imaginación. Entonces ahí va a ser muy inteligente el auditor en lo que decíamos, en lo que es la formulación de la entrevista para sacar toda la información que necesita. A veces el auditor puede ser mal informado, pero pronto sabrá evaluar la información que obtenga separando la paja del grano. No todo lo que te digan tampoco es cierto. Entonces vos ya tenés que tener esa habilidad de poder descifrar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuanto a la información que te dieron. Estar alerta para observar y analizar los distintos aspectos de la información. La experiencia suele servirle de base para desarrollar una forma de proceder que le produzca buenos resultados, y al pasar de una entrevista a otra o de una a otra auditoría, hará lo que esté en sus manos para mejorar su actuación y tornarse más experto. Entonces, al final lo que hablamos mucho de experiencia es lo que te da a vos la base, juicio profesional, criterio profesional, y aquí como lo vemos en la entrevista, la misma experiencia de realizando una entrevista tras otra es lo que a vos te va a dar esa visión, esa inteligencia para poder llevarlas a cabo y traer información importante. Aquí nos dice también que algunas sugerencias a la hora de realizar entrevistas. Durante la entrevista conviene que el auditor no se comprometa definiéndose o haciendo recomendaciones. El auditor habrá de comprobar los puntos dudosos, formulando preguntas cuya respuesta tal vez necesita ser estudiada posteriormente. Siempre que sea posible, el auditor debe respaldar las notas que tome con informes. Va a ser un papel de trabajo en las entrevistas. Cuando el tiempo y las circunstancias se lo permitan, el auditor comprobará y asimilará la información de una antes de pasar a otra entrevista, y en ciertos casos será aconsejable respaldar la precisión de los datos solicitando al entrevistado que lea y firme. Al final esa es una muy buenísima sugerencia que vos levantaste en una entrevista y que al final dásela a leer a la persona que le hiciste la entrevista y que te firme para que ese buen ambiente y que la persona vea que no vas a manipular la información que te dio. Y entonces vos tampoco vas a incluir dentro de tu informe alguna información que no te dieron o transversar información. Eso no puede pasar. Por eso es lo importante de esta sugerencia, que al final la persona lea lo que vos levantaste de información y que te firme. Y esa firma tiene mayor validez para vos también dentro de tu papel de trabajo. Las observaciones de campo es otra de las técnicas de auditoría, que es la presencia física del auditor para observar cómo se realizan ciertas operaciones. Entonces ahí ya hemos visto esas técnicas en auditoría externa también, de que es que el auditor va a observar ciertos procesos, como una toma física del inventario, como dice ahí. La obtención de evidencia documental, que es el levantamiento de información, y también corre de manera paralela. Si estás entrevistando, observando, puedes entrevistar y ver documentos, o puedes observar y ver documentación. Por eso ahí nos dice también más adelante la combinación y aplicación simultánea de técnicas
porque puedes usar dos técnicas al mismo tiempo. Y la documentación siempre es importante, por eso siempre digo yo que las oficinas de contabilidad están llenas de papel, porque como auditores siempre vamos a revisar documentación, aunque todo esté en un sistema contable, en cuadro, en Excel, pero como auditor vos tenés que ver la validez de todos esos datos que están computarizados, y la mejor forma es viendo un documento físico, porque ahí tenés originales y podés confirmar fechas, montos, clientes, proveedores, nombres. Entonces, siempre en las auditorías se está viendo documentación, y hoy que tenemos todo electrónico podemos pedir documentos escaneados. O físico también, siempre se ve físico, y por eso es que siempre hay documentos por muchas computadoras que existan. Siempre está la documentación física en las oficinas contables. Y ahí nos dice también la combinación y la aplicación de varias técnicas al mismo tiempo, como decía anteriormente. La suficiencia y competencia de la información nos viene a hablar, y si nos acordamos, está dentro de las líneas que tiene que ver con la evidencia, que tiene que ser suficiente y competente. Suficiente se refiere a la cantidad, y competencia en referencia a la calidad. Aquí nos dice en auditoría interna que la información es suficiente cuando está basada en hechos, es adecuada y convincente, y es competente y confiable cuando se obtiene de la aplicación de técnicas y procedimientos apropiados. Entonces ahí son las dos características que tiene que tener la información recopilada por el auditor interno en cuanto a la suficiencia y la competencia. Tenemos un modelo, creo que no lo he abierto. Con el que van a trabajar la tarea. Entonces aquí tenemos un modelo para realizar la tarea. Es sobre un plan de auditoría interna para Caja Chica. Aquí vemos los objetivos de la auditoría: valorar la situación actual del área de Caja Chica, realizar acompañamiento al contador en un arqueo, examinar el manual de procedimiento, identificar las no conformidades encontradas y proponer acciones correctivas. Esos son los objetivos de auditoría interna para Caja Chica. El alcance son las áreas que se van a ver incluidas dentro de la auditoría. Vemos aquí ejemplo del área operativa y la gerencia. Al finalizar la auditoría se entregará el plan de auditoría, que es el informe que está aquí, las observaciones obtenidas que van dentro del informe, las no conformidades que van dentro del informe y la propuesta de acciones que va dentro del informe. Al final serían dos documentos, el plan y el informe. Las personas involucradas van a ser Jorge Tapia, que es el encargado de operación, y Luis González, gerente administrativo. Los documentos que se van a examinar va a ser el manual de procedimientos de Caja Chica, miembros del equipo auditor, la persona que realizará la auditoría es, ahí me puse yo. Ejemplo, esta persona será el encargado de elaborar el plan de auditoría, asistir en el arqueo y finalmente realizar el reporte. Idioma español. Las unidades organizativas organizacionales son la dirección general y la operativa. Ahí ponemos una fecha estimada y duración de actividades. La fecha estimada, el ejemplo dice 17 de septiembre y la duración será no más de media hora. Programar las reuniones con la administración será solo una al finalizar el reporte. Requisitos de confidencialidad. La organización ha solicitado un cuidado especial de la documentación que implica los procedimientos para la realización del procedimiento, la distribución del informe. La entrega del reporte de Caja Chica estará estimada para el día tal. El reporte incluye no conformidades, así como propuesta de acción. Entonces, este es el pequeño plan. Ya después viene el informe de Caja Chica, los aspectos preliminares, el origen de actuación. Se procede a realizar arqueo de fondo Caja Chica a la gerencia administrativa de la empresa X a la fecha tal.
el cual se deriva de la auditoría interna a los estados financieros de ese año. El alcance a efectos de cumplir con las disposiciones indicadas en el reglamento de Caja Chica, se efectuarán procedimientos de control interno en la gerencia de administración a fin de determinar el adecuado uso del fondo de Caja Chica y evaluar la legalidad y transparencia de las labores administrativas por parte del responsable y el custodio. Además, verificar que las facturas cumplan con las exigencias de la Dirección General de Ingresos. Los objetivos son: el general realizar un examen objetivo y sistemático para evaluar los registros, comprobantes y otras evidencias que comprueben las operaciones realizadas a través de Caja Chica, designada a la gerencia de administración. Ahí hay objetivos específicos: cumplir con el plan operativo anual de la unidad de auditoría interna, verificar que la gerencia responsable del fondo de Caja Chica cumpla con lo indicado en el reglamento y manual de uso de fondos fijos de Caja Chica, en métodos, procedimientos y técnicas para el logro de los objetivos propuestos. De la revisión se aplicarán los siguientes procedimientos y técnicas: entrevista con el responsable y el custodio de la Caja Chica y conteo de efectivo, así como de los comprobantes disponibles. Observaciones derivadas: el 18 de febrero se realizó un arqueo a los fondos de Caja Chica de la gerencia de administración. El responsable y custodio indicó que el fondo para el momento del arqueo eran 4,000. Ahí vamos con el formato que siempre hemos utilizado, de billetes y monedas, de comprobantes, de vale. Después sí, las facturas que no cumplen con los requisitos, porque ese era uno de nuestros objetivos. Se evidenció, por ejemplo, este es un ejemplo, se evidenció que en la Caja Chica de la gerencia de administración, un comprobante, una factura no cumple con las exigencias mínimas establecidas por la DGI, la cual dice que se debe incluir el RUT. Esto es la factura tal por un valor de tanto. Faltante en el fondo de Caja Chica. Al momento de realizar el arqueo se encontró un faltante de 100 Córdoba, el cual no se encuentra justificado por la persona. Las consideraciones finales, las conclusiones a que llegamos es que existe una factura que no cumple con las exigencias de la DGI, se determinó un faltante por 200 y la gerencia no posee un memorándum de creación del fondo de Caja Chica. Las recomendaciones son: esta unidad de auditoría interna, dentro de sus facultades de atribuciones, recomienda a la gerencia de administración que antes de realizar una erogación o concepto de Caja Chica, verificar la carta de solicitud o el memorando de reembolso. 2, se sugiere que a toda factura de pago de bienes y servicios se les incluye el número RUT de la empresa para evitar gastos no deducibles. Y 3, hacer el ajuste por el faltante. Entonces esas serían las recomendaciones dentro del plan. Entonces aquí vemos primero el plan, el pequeño plan de auditoría interna, y siguiente el informe. El informe donde incluimos el alcance, los objetivos, incluimos en este caso el arqueo en el cual fuimos acompañantes, y al final las observaciones y las respectivas recomendaciones. Con este modelo ustedes van a trabajar la tarea que es hacer un, creo que no lo tengo abierto tampoco. En la tarea ustedes van a hacer un plan de auditoría interna para el área de Caja Chica, usando ahí nos dan todos
Ah, es que me la tira a... Ya. Entonces, elaborar un informe de auditoría interna de Caja Chica de Farmalit. ¿Se ve en la pantalla? María. Sí, profe, se mira. Entonces, elaborar el informe de auditoría interna de Caja Chica de Farmalit. El responsable Jonathan Parrales, administrador Gus, monto entregado 6,000. Y entonces aquí nos dan todos los comprobantes. Todos los comprobantes de esa caja chica. Entonces ustedes lo que van a hacer con esta caja chica y esta información es hacer el plan y el informe igualito a esto. Entonces ahí solo van a ir cambiando algunas cosas. Muchas cosas se quedan iguales al modelo y solo van a ir cambiando algunos detalles que tienen que ver con la empresa, con las personas involucradas, con fecha, o sea, fecha de ahorita, mayo, junio, e igual en el informe cambiar los detalles que tienen que ver con la empresa que es sujeta a estudio, con muchas cosas quedan iguales. Después levantar el arqueo con todos los comprobantes, no tenemos billetes y monedas, solo tenemos comprobantes de vales y comprobantes de caja chica, es lo que van a levantar para ver que si hay faltantes, sobrantes, y también revisan todas las facturas en relación a ver si cumplen con lo que está estipulado por la DGI. Entonces van a revisar facturas, van a hacer arqueo y con esto van a al final ver las observaciones, elaborar las observaciones que encontraron y dar las recomendaciones respectivas. Entonces trabajar igual a este modelo en donde van a quedar muchas cosas iguales, solo van a cambiar algunos detalles y lo que tiene que ver al final con la revisión de los comprobantes de la caja chica que nos muestra el ejercicio, revisar factura y hacer el arqueo, ver qué hay ahí, qué encontramos en cuanto a la revisión, en cuanto al arqueo y hacer las recomendaciones respectivas. ¿Tienen preguntas? No, profesor, está bien claro la asignación. Profe, para hacer el arqueo hay ya no dije nada. Transacciones o algo así. Están los comprobantes y la factura, los recibos. Ahí hay un sinnúmero de recibos que nos presenta la caja chica, es de 6,000 córdobas. Ok. Sí, allí solo van a hacer el levantamiento de todos los comprobantes para ver cuántos suman y ver si hay sobrantes y faltantes. Y también ahí tienen que revisar las facturas. A ver, ya sabemos que lo que dice la DGI es que tienen que indicar el número RUT, porque si no después en una auditoría de la DGI te mandan a gastos no deducibles, este tipo de gasto que indica gasto no deducible que no te los puede restar de tu ganancia, o sea, no pasan a ser deducible de impuestos y entonces vas a pagar más impuestos. Entonces, cuando llegan las auditorías de la DGI, llegan a revisar muchos gastos en relación a eso, a revisar facturas que cumplan con lo estipulado, que se indique el número RUT de la compañía en cada factura o cada recibo que te den a vos de pago de compra. Entonces eso es muy importante para contabilidad, obviamente, porque eso te viene después a perjudicar en las auditorías. Entonces observaciones que vos haces
y que sí, hay que trabajar de forma mejor. A veces se manda donde los clientes esa factura que te le pongan el número RUC. A veces, pues, cuando tenés contacto con los proveedores, con las personas a las que vos le haces las compras, los pagos de servicios. Entonces ha pasado, por ejemplo, nosotros hemos llevado así facturas porque te das cuenta, tal vez es otra persona que no es el contador. Entonces llevar la factura al contador, mandar a pagar y o sea, mandas a alguien a hacer un pago y esa persona no se fije y te lleva factura sin número RUC. Entonces, en ese momento, vos mandás otra vez a esa persona y decís, por favor, que anda a corregir eso, pero en el momento se puede hacer, ir a corregir ese tipo de situación. Porque en contabilidad, digamos que no debería de pasar. Un contador no debería dejar pasar factura sin número RUC. Porque después ya sabes que la DGI te las va a votar, como decimos. Si no hay preguntas, hasta ahí vamos a llegar, alumno. El sábado es el examen, es de forma presencial y va a ser parecido al anterior. Como de casitos, cosas así. De casitos. Para que repasen los temas. Le den una leída a los temas que están ahí en el aula. Ok, profe, gracias. Y nos vemos el sábado. Gracias, profe. Bueno, Ahí nos vemos. Todos los temas se incluyen, ¿verdad, profe? Sí, creo que son 4 o 3. Ah, ok. Sí. Está bien, pues. Gracias, profe. Ok, buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen